Bien, hermanos, buenas noches, tardes a cada uno de ustedes. Dios le bendiga, hermanos. Bien, qué bendición estar aquí en la iglesia. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, en 2 Timoteo, en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a buscar, hermanos, ahí en el capítulo 2. En el capítulo 2. Segunda a Timoteo, capítulo 2, y vamos a dar lectura de lo que son los versículos 1 hasta lo que es, hermanos, el versículo 5. Y vamos a leerlo de manera alternada. Yo voy a leer el versículo 1, ustedes leen el versículo 2 y así sucesivamente. Y en el 5 lo leemos todos, ¿ok? Usted no tiene Biblia, usted no se preocupe porque ahí va a estar, los textos van a aparecer ahí en la pantalla para que usted pueda seguir también la lectura. Dice la palabra de Dios así, hermanos: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Todos juntos. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Bien, hermanos, vamos a orar. Señor y Dios, gracias te damos en esta tarde, en esta ya noche, por permitir que, Señor, pudiéramos regresar y estar reunidos aquí, Señor, como pueblo tuyo, como iglesia tuya. Y Señor, yo te pido que me ayudes para ser de bendición a la vida de cada uno de los que están aquí. Te pido, Señor, que uses mis labios, mi boca, Señor, para hablar. Y, Señor, que tu palabra nos enseñe, nos exhorte, nos hable. Y, Señor, danos la receptividad en nuestros corazones. Ayúdanos a tener una mente dispuesta, un corazón dispuesto para recibir tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estar aquí como pueblo tuyo. Danos tu bendición. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Bien, hermanos, estos versículos que acabamos de leer, hermanos, y bueno, en realidad, primera y segunda de Timoteo, son dos cartas que escribe el apóstol Pablo a un joven llamado Timoteo. Y en esta carta que escribe el apóstol Pablo, nosotros vemos algunas características o requisitos, hermanos, de lo que tiene que ver la obra del ministerio, lo que tiene que ver la obra de Dios. Requisitos que debe de cumplir, ¿verdad? El pastor, requisitos que deben de cumplir los diáconos, el liderazgo en la iglesia. Pero, hermanos, en realidad, si nosotros estudiamos esas características, en realidad, hermanos, cada cristiano, hombre o mujer, adulto o joven, esas características deberían de ser o no deberían de estar nada más limitadas
a aquellos que de alguna manera directa están involucradas en algún área en el liderazgo de una iglesia, sino que esas características deberían de ser aplicadas a cada cristiano. Ahora, en este capítulo 2 que nosotros leímos, hermanos, aunque Pablo le está hablando a este joven llamado Timoteo, aconsejándolo para lo que es la obra del ministerio, le está poniendo las cosas, ¿verdad? Sin ocultarle nada que tenga que ver a lo que él iba a enfrentar en el ministerio. Esto nos enseña que, mire, hermano, que la vida cristiana, creo que la mayoría de los que estamos aquí, que somos cristianos, antes de venir a Cristo, creo que nosotros estábamos hasta cierto punto, estábamos conscientes de lo que implica la vida cristiana. Hay un costo por vivir la vida cristiana. No es chévere, no es, ¿verdad? A veces dicen, no, mira, conviértete al Señor y todos tus problemas se te van a acabar. Ahora, los que somos cristianos, desde hace mucho tiempo o recién convertidos, ¿eso es verdad? No. No. El evangelio de la prosperidad enseña que tú puedes venir a Cristo y Cristo se va a encargar de solucionarte todos tus problemas y que todo va a estar bien. Pero la verdad es que nosotros no encontramos eso en la Biblia. Lo que sí encontramos nosotros en la Biblia es que Dios promete estar con nosotros. Y Él nos dará la paz, Él nos dará la gracia, Él nos dará la fortaleza para que nosotros podamos hacerle frente a las situaciones que enfrentamos en la vida. Aquí el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, en el versículo 1, que se esfuerce. Por eso le dice, esfuérzate. Pero le está diciendo que se esfuerce no en su propia capacidad. Le está diciendo, esfuérzate, pero esfuérzate en la gracia. La gracia que es en Cristo Jesús. Y una vez más, y en el versículo 3, Pablo, hermanos, usa una de las maneras o una de las comparaciones que usa la Biblia entre lo que es un cristiano. Y él dice, y él usa el término soldado. Soldado. Y en este versículo 3 le dice, sufre. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Note que no dice sufre penalidades como soldado de Jesucristo. Dice sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Esto es bien importante porque hay una gran diferencia entre un soldado y un buen soldado. Hay una gran diferencia entre un soldado y un buen soldado. Ahora yo quiero, hermanos, por unos minutos, ¿verdad? En esta tarde, noche, hablarle un poquito acerca de cómo llegar a ser un buen soldado de Jesucristo. ¿Cómo podemos llegar a ser un buen soldado de Jesucristo? Le digo esto porque si usted es creyente, si usted es cristiano, Dios le ve a usted como un soldado de Jesucristo.
Se dice, ¿verdad?, que la iglesia es, ¿verdad?, como un hospital. Y en algún sentido sí, porque es un lugar donde pueden venir personas con diferentes necesidades espirituales, y Dios, a través de su palabra, ¿verdad?, puede hablar a nuestras vidas y enseñarnos algunas verdades que nos ayuden en ese problema, en esa enfermedad espiritual que nosotros tenemos. Pero también es verdad cuando se dice que la iglesia es comparada a un cuartel militar. La iglesia, hermanos, y debemos de verla también desde esa perspectiva, porque somos soldados. Cada persona que ha creído en Cristo, aquí vemos a Pablo llamando a Timoteo, diciéndole a Timoteo que él va a sufrir, que él va a batallar, que él va a pasar trabajo, va a pasar lucha. Y él le dice que todo ese sufrimiento lo debe de hacer o lo debe de sufrir como un buen soldado de Jesucristo. De tal manera, hermanos, que si yo voy a llegar a ser un buen soldado de Jesucristo, yo necesito tener conocimiento de ciertas cosas que a mí me van a ayudar para ser ese buen soldado. Los que de alguna manera, alguna vez, sobre todo varones, aunque yo sé que también, pienso que también aquí en Dominicana hay mujeres, pero le voy a hablar de un poquito de cómo es en mi país, porque conozco un poquito mejor del tema que lo de aquí. En mi país, los jóvenes que están en la edad de bachillerato tienen o son llamados a participar a un servicio que se llama servicio militar. Todos los jóvenes y las señoritas están llamadas a dar un servicio militar. Eso es algo requerido, ¿verdad? Algunos lo hacen, algunos no, ¿verdad? Pero los jóvenes que quieren aspirar a una carrera, les piden lo que se llama cartilla militar. Y la cartilla militar tú la obtienes prestando un servicio militar. Entonces, mientras ellos están en el servicio militar, no es de que ellos sean soldaditos. No es nada por el estilo. Es totalmente diferente a lo que nosotros le conocemos y le llamamos, ese es un soldado. Ahora, le digo esto, hermanos, porque la vida cristiana no es juego, porque en mi entendimiento, muchos, ¿verdad?, de jóvenes que yo conocía, entraban a dar ese servicio militar, pero lo cogían a juego, a relajo, ¿verdad? Y a final de cuentas lo único que hacía era perder su tiempo. Porque aunque ese era un tiempo que no tenía tanta validez, por así decirlo, pero a final de cuentas te iban a dar un documento. Entonces tú lo tenías que tomar con seriedad. Entonces muchos, ¿verdad?, como iban a relajar, iban a jugar, a pasarla bien y a ser amigos, pues salían quemados. Ahora, hermanos, pero aquel que se va a instalar en un cuartel militar no lo puede hacer relajando. No puede estar bromeando, no puede estar jugando. Debe de estar consciente en lo que se está metiendo. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña a nosotros, en estos textos que nosotros leímos,
que la realidad, hermanos, es que si nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, somos llamados soldados, es porque realmente para Dios lo somos. Es una realidad. Para Dios, hermanos, nosotros somos soldados de Jesucristo. Pero, a diferencia de lo que son las reclutaciones de los jóvenes, yo quise entrar, hice el intento de entrar a lo que es a reclutarme para ser un soldado. Pero yo ya sabía que no me iban a aceptar. Pero yo hice el intento, dije yo voy a, ¿verdad? A ver, no pierdo nada, como quiera yo sé que no me van a aceptar. Ahora tú te estás preguntando, ¿pero por qué? Por el tamaño. Ahora, lo más curioso de esto, me sorprende que la hermana Norma diga que por mi tamaño. Ah, bueno, por mi tamaño. Y ciertamente sí, fue por mi tamaño. Porque hay una estatura mínima para que usted pueda ingresar, ¿verdad?, a lo que es el servicio militar. Todo lo demás yo lo tenía. Musculatura, no es cierto, no. Pero eso, y con eso fue suficiente para que ellos me dijeran, lo sentimos, joven. Ni siquiera me dijeron, siga intentándolo. ¿Sabe, hermano? Porque mire, pero fíjese, que a diferencia de lo que es el reclutamiento militar, gracias a Dios, que una vez que nosotros nos convertimos a Cristo, somos soldados. No importa tu edad, no importa tu color de piel, si eres hombre o mujer, si usted se ha convertido, si usted es un cristiano, si usted es el hijo de Dios, usted es un soldado. Ahora, dentro de lo que es, hermanos, el servicio militar, hay rangos. Hay rangos. El rango más bajo, por así decirlo, es lo que a mi entender es el soldado raso. No sé si aquí también es así, el soldado raso. Ese es, hermanos, en los rangos, ese es el rango, ¿verdad?, de más bajo nivel. Pero no significa que no sea importante. Porque a partir de ahí, todo soldado que esté en el rango más bajo tiene la oportunidad de irse ascendiendo, de ir a cabo y así sucesivamente. Pero el que está, hermanos, en soldado raso, lo único es que él no tiene autoridad para mandar a nadie. A diferencia del cabo, que el cabo sí tiene órdenes con los que son, ¿verdad?, los rasos. Ahora, usted puede ser un soldado raso y realmente todos nosotros empezamos ahí. Todos nosotros empezamos ahí. Y lo que define que usted sea un buen soldado es que usted no se quede en soldado raso. Pero para poder llegar o para poder salir de lo que es el soldado raso, yo tengo que cumplir con ciertas normas. El problema es que ahí está el problema. Que muchas veces nosotros nos conformamos con ser el soldado raso.
Y no queremos aspirar a más cuando en la realidad es que Dios tiene más para cada uno de nosotros. Entonces, yo quiero darle 2 o 3 razones de cómo usted puede llegar a ser un buen soldado de Jesucristo. Me encanta y me alegra que hay muchos jóvenes aquí, ¿verdad? Porque creo que también esto aplica a la vida de los jóvenes. Y no estoy diciendo que para los adultos, no. Hermano Marcelino, ¿cómo está, hermano Marcelino? Yo no había visto al hermano Marcelino. Pues él va a saber de lo que voy a hablar un poco entonces, porque él fue militar, ¿verdad? Y se quedó en soldado raso. Es broma, hermano. Es broma. Es broma, hermano. Yo sé que no. Entonces, si yo voy a llegar a ser un buen soldado, lo primero, o una de las características o una de las cosas que yo tengo que hacer, y que muchas veces es lo que menos queremos, es disciplina. Disciplina. El que se matricula o aquel que entra a lo que es el servicio militar, tiene que estar consciente, tiene que estar con sus 5 sentidos de que si no es disciplinado, ahí lo van a disciplinar. Mire, hermanos, y voy a aplicar también esto a lo que es nuestra vida espiritual. Pero en cualquier ejército de cualquier país, hermanos, lo que hace la diferencia entre un buen soldado y uno que no lo es la disciplina. Es la disciplina. Eso quiere decir que cuando alguien, ¿verdad?, es reclutado para el servicio militar, él va a empezar a tener ciertas disciplinas en su vida que le van a ayudar a moldear su carácter, a moldear su vida, porque es necesario. Mire, todo soldado tiene que ser disciplinado. Todo soldado tiene que ser disciplinado. Y mire, hermanos, que usted se mete al cuartel militar y usted no crea que se va a andar levantando a las 7 de la mañana. No crea que se va a andar levantando a las 9 de la mañana o a las 11 de la mañana. No. Usted se tiene que levantar a la hora que le van a decir que usted tiene que levantarse. Y muchas de las veces es a las 5 o a las 4 de la mañana. Y si esa es la hora que le dicen que se levante, usted tiene que estar no levantado. Usted tiene que estar bien presentado, bañadito, cambiadito, planchadito y todo lo que termina en hito. Pero usted tiene que estar ahí, hermano, por motivo de disciplina. Y mire que eso le van a entrar eso en su cabeza, en su corazón, y usted tiene que disciplinarse en cuestión de su horario. Y le van a meter eso en la cabeza, y si usted no entiende a la primera, ahí va el fotazo. Y si usted no entiende, ahí va el fotazo. O tiene que disciplinarse o salga, si usted no sirve para esto. Ahora déjeme decirle algo. Hermanos, si hay algo también que a nosotros nos va a ayudar en nuestra vida espiritual para poder ser el buen soldado que Dios espera de nosotros, de la misma manera nosotros tenemos que aprender a ser disciplinados. Necesitamos ser disciplinados. Debemos de nosotros mismos anteponernos o ponernos disciplina, ciertas cosas que nos ayuden a nosotros a poder ser el buen soldado que Dios espera de cada uno de nosotros.
Ahora, note que la Biblia dice, en ese versículo 3 dice, sufre. Sufre. ¿Sabe que la disciplina incluye sufrimiento? Y este es el costo que muchas veces no queremos pagar. Sí, yo quiero ser disciplinado, pero no estoy dispuesto a pagar el precio. Y la realidad es que Dios espera que nosotros como soldados de Cristo no nos quedemos nada más como soldados de Él. Bueno, soy un cristiano, soy un hijo de Dios. No, usted tiene que aspirar a ser un buen cristiano, a ser un buen soldado del Señor Jesucristo. En otras palabras, hermano, aprendamos a disciplinarnos. Mire, yo veo, y yo creo que todos los que somos adultos lo vemos. A veces son las 8 de la mañana y vemos a muchachos en la calle con sus uniformes de escuela, como si nada, tranquilitos, a las 8 de la mañana, 8:05 de la mañana, 8:10 de la mañana, cuando se supone que a las 8 ya es para que estén en su escuela. ¿Sabe por qué? Porque no hay disciplina. Porque no se disciplinan a ellos mismos. Porque ellos creen que ellos pueden hacer lo que les dé la regalada gana. Porque ellos creen que ellos se gobiernan a ellos mismos. Mire, hermano, creo que la mayoría de los que ya pasamos por la escuela, que si nosotros no llegábamos a la hora para estar en la escuela, al otro día no podías presentarte si tú no ibas con tu papá o con tu mamá. Y cuidadito que tu papá o tu mamá se entere de que no entraste a la hora que es en la escuela. ¿Sabe por qué? Porque había disciplina. Y lo más triste, hermanos míos, lo más triste es que esa indisciplina muchas veces se trae a la iglesia. Y la verdad es que no podemos aspirar a ser buenos cristianos, a ser buenos soldados de Cristo, si nosotros vivimos una vida indisciplinada. Necesitamos disciplinarnos en nuestra vida espiritual. Hermano mío, levántese temprano. Para las cosas de Dios, uno de los textos que leyó, ¿verdad? El hermano Luis en Romanos capítulo 12. En lo que requiere diligencia, no, ¿qué cosa? Perezosos. Y hermano, mire, si usted es un buen soldado, va a llegar a ser un buen soldado de Jesucristo. Usted tiene que entender que usted necesita disciplina, que usted necesita, ¿verdad? Ponerse estándares. No me gusta levantarme temprano, levántese temprano. Batallo con esto, pues haga algo al respecto, porque eso, hermanos, marca el rumbo de su vida. Usted es indisciplinado hoy, usted lo va a hacer en el futuro. Si hay algo que ayuda a un soldado raso a escalar, no nada más es que él cumpla con el tiempo como soldado raso, no. Él de la misma manera, él tiene que disciplinarse, tiene que levantarse temprano, tiene que cumplir con sus responsabilidades. Antes de que él se presente ante su cabo, ante su superior, esa cama tiene que estar tendida, su ropa tiene que estar bien acomodada, sus zapatitos tienen que estar bien limpiecitos. Su lugar donde él interactúa, su lugar, su espacio, tiene que estar ordenado. Si fuéramos a su cuarto, de los jóvenes, si fuéramos al cuarto de los jóvenes, ¿qué tan disciplinado eres en tu cuarto? ¿Tiendes tu cama? ¿Barres tu propio cuarto?
recoges tu basura o lo metes debajo del colchón, debajo de la cama. Y hermano, mire, son cosas básicas, pero hermano, eso influye en tu vida cristiana. Eso influye en tu vida cristiana. Mire, somos bonitos, buenísimos, a veces para aparentar, pero necesitamos ser disciplinados en nuestra vida cristiana. Necesita haber disciplina. Y si usted va a ser un buen cristiano, un buen soldado de Jesucristo, tiene que aprender a disciplinarse. Tiene que aprender, hermanos, a ponerse reglas usted mismo, usted misma. ¿Para qué? Para que su carácter sea moldeado. Yo recuerdo que en una ocasión, cuando estaba estudiando, ¿verdad?, para ser pastor misionero, la hora de levantarnos era a las 5:30 de la mañana. 5:30 de la mañana. El problema era en invierno, porque ese era un frío donde ni el gorro que te ponías, ni la bufanda, ni los guantes, ni ese abrigo tan pesado, ¿verdad?, de pluma de ganso. Y aún el frío traspasaba, te dolían hasta los oídos, pero tenías que levantarte a las 5:30 de la mañana. Si no te levantabas, había un castigo. Y si tú eras concurrente en ese castigo y en algunas otras disciplinas, ¿sabes qué? A final de cuentas te daban de baja. Y lo que tú pagaste en todo el semestre no es reembolsable. Lo perdiste. ¿Sabe que necesitamos aprender a disciplinarnos? Pero la disciplina es algo, hermanos, la disciplina es algo o son cosas, son reglas que se tienen que poner. No es el soldado, no es si quiere, no es si le apetece, si tiene deseo, si quiere, si le da la gana. No. Un buen soldado se somete a lo que le están imponiendo. Y sabe, el problema por el cual hoy en día la sociedad carece de tanta falta de disciplina es porque lamentablemente quien debe de encargarse de ejercer disciplina no lo está haciendo. O si lo está haciendo, no lo está ejerciendo con la autoridad que Dios le ha dado del cielo. Por eso es que hay hijos que son rebeldes. ¿Por qué? ¿Por qué son rebeldes los hijos, las hijas? Porque no han sido ejercitados en la disciplina. Mire, es increíble, pero muchas veces un pedacito de carne controla a papá y controla a mamá. ¿Sabe por qué? Porque no hay disciplina. Y hermano, la disciplina es bíblica. La psicología moderna dice, no le pegues porque lo vas a traumar. No le pegues porque le vas a hacer un daño psicológico. Yo no estoy loco. Y la mayoría de los que estamos aquí, que somos adultos, sabemos que si algo bueno hicieron nuestros padres, era disciplinarnos. Entonces, mire, usted hágale caso a la palabra de Dios. Discipline a sus hijos. Discipline los que ellos sepan, lo que ellos saben, lo que tienen que hacer. No se doblegue. No dé su brazo a torcer. No se deje impresionar por unos ojitos aguaditos, por una carita así que parece emoji. No, usted manténgase firme.
Porque usted, hermano, hermana, usted lo que está haciendo es que usted está ayudando a su hijo a que no pase trabajo en el futuro. Un buen soldado o un soldado, hermanos, que tiene a un cabo, que tiene ahí a su superior, ¿usted cree que va a tratar con suavidad a su soldado? No, no. No hay excusa. No importa si te desvelaste un día anterior. Y hermanos, eso es lo que se requiere también hoy en día para vivir la vida cristiana. Para vivir la vida cristiana necesitamos entender, hermanos, que somos buenos soldados o que debemos de ser buenos soldados. Y para eso usted necesita ser disciplinado en su vida. ¿Sabe que, hermanos, Dios en su palabra, Él nos enseña que si hay alguien que debe de ser ejemplo en su vida diaria, en su vida cotidiana, es el soldado de Jesucristo? Entonces, ¿qué necesito yo para llegar a ser un buen soldado? Necesito la disciplina. Necesito ser disciplinado. Otra cosa que es bien importante para llegar a ser un buen soldado, no nada más es la disciplina, es también, hermanos, tener una identidad. Tener una identidad. La mayoría de los que estamos aquí somos cristianos. Pero también así es una verdad que hoy en día muchos dicen que son cristianos. ¿Sabe que debe de haber una diferencia entre todos los cristianos también? Porque lamentablemente ya estamos así. El yo venir a una reunión a la iglesia, el yo venir a un culto no me hace cristiano. El yo leer el Salmo 91 o el Salmo 23 en mi casa, eso no me hace un cristiano. Ser cristiano, hermanos, es un estilo de vida. Ser cristiano es, hermanos, modelar la vida del Señor Jesucristo. Y sabe que, mire, un soldado, cuando usted lo ve, cuando usted ve a una persona a lo lejos, hermanos, y usted puede distinguir que ese que está allá o la que sea hombre o sea mujer, aquella que está allá, usted lo va a distinguir por su cuadre, por su manera de vestir, por su corte de cabello. Porque un buen soldado, hermanos, tiene una identidad. Una identidad, hermanos, que es muy fácil de percibir. De la misma manera, si yo voy a ser un buen soldado, yo necesito saber, hermanos, y necesito estar bien identificado. Eso quiere decir que todos los días yo tengo que ponerme el uniforme de un buen soldado de Jesucristo. Yo todos los días yo tengo que luchar, tengo que sufrir, tengo que batallar. Pero tengo que identificarme como un buen soldado de Jesucristo. Cuando hablo de una identidad, es que ciertamente Cristo está en mi vida, Cristo está en mi corazón, me identifico con Cristo, pero la gente no puede ver lo que está dentro de mí. Y como la gente no puede ver lo que está dentro de mí, entonces yo necesito de una manera en el exterior mostrarles a ellos que yo soy de Cristo. Eso incluye el corte de cabello en los varones, un corte de cabello decente, un corte de cabello apropiado, de cristiano,
de hijo de Dios, que modele. ¿Por qué? Porque eso identifica. Eso identifica. Y hermano, mire, ¿sabe que la Biblia habla que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y eso es bíblico. A mí me preocupa porque hoy en día hay un estilo de cristianismo donde a las nuevas generaciones se les está inculcando que no importa cómo tú te vistas, no importa cómo tú luces, tú le importas a Dios como tú eres. Y es verdad que Dios nos ama tal como nosotros somos. Pero cuando nosotros nos convertimos a Cristo, Él nos cambia. Él nos transforma. Él hace una diferencia de transformación en nosotros. Él cambia mi manera de vivir. Él cambia mi manera de vestir. Él cambia mi manera de hablar. Él cambia, hermanos, mis rasgos físicos para identificarme con Él. Eso es lo que hace un buen soldado de Jesucristo. Y hermano, debemos de modelar en Cristo en un tiempo donde el cristianismo, hermanos, el cristianismo mismo está en crisis. Y un buen soldado, hermanos míos, un buen soldado tiene una identidad, se identifica. Usted puede ver en las mañanas, en las paradas de las guaguas o aún mismo en las guaguas, tempranito en la mañana, y usted puede ver a una mujer o a un hombre con una bata blanca, con un pantalón blanco, ¿verdad? Inmediatamente usted dice, ese es un doctor. Usted puede ver a un hombre con un traje, una ropa así como verdecita, con unos filitos amarillos fosforescentes, que dije sé. Inmediatamente usted dice, huye. Porque usted sabe que ese Lamec lo identifica. Y los identificamos, hermanos, no tanto por lo que ellos anuncian ser, los identificamos por la manera de vestir, por su ropa. De la misma manera, un cristiano es identificado también por su manera de vestir. Y no nada más en la iglesia. Es también fuera de la iglesia. Entonces Dios, hermanos, espera que nosotros seamos buenos soldados de Jesucristo. La ropa que le dan a los soldados, yo me pregunto, ¿quién les diseñó esa ropa? Cuando ese calor, hermanos, está a la 1 de la tarde y ahí están los soldados parados con ese traje, yo digo, Señor, ten misericordia de esos soldados. Porque si yo con esta ropa un poco ligera tengo calor, ¿qué será de estos pobres hombres? Pero ¿sabe qué, hermanos? Ellos tienen que ponerse ese tipo de ropa. Porque es un tipo de ropa que está diseñado para lo que ellos son. Tienen que ponerse los calzados que están diseñados para lo que ellos son. Y ni uno de ellos puede decir, mire, cabo, esta ropa no me gusta. No, usted se lo pone porque se la pone. Porque eso los identifica. Y hermanos, nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, si vamos a ser buenos soldados, no solamente necesitamos ser disciplinados, sino que también de la misma manera nosotros tenemos que entender que tenemos una identidad en Cristo. La tercera cosa que nos ayuda a nosotros a ser buenos soldados, y no menos importante, es la de ser enseñados a trabajar en equipo.
es la de ser enseñados a trabajar en equipo. Dice la palabra de Dios en Primera los Corintios capítulo 12, Primera los Corintios capítulo 12, versículo 12. Primera los Corintios capítulo 12, versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ese hombre o esa mujer que aspira a ser soldado y es reclutado para ser soldado, tiene que aprender a trabajar en equipo. Tiene que aprender a que tiene compañeros. ¿Por qué? Porque son enseñados a que trabajar en equipo da mejores dividendos. Que trabajar en equipo se obtienen mejores resultados. Que trabajar en equipo es necesario aún en las tareas más básicas en lo que se requiere. Cuando hay algún tipo de catástrofe natural, sea un sismo, sea un terremoto, aunque gracias a Dios que aquí no se dan de gran magnitud. Cuando hay terremotos de gran escala, o cuando hay huracanes, y el huracán provocó devastaciones, los ríos desbordados, tiró casas, mucha gente damnificada. Usted puede ver ahí, hermanos, a los soldados trabajando, pero no están trabajando cada quien por su lado. Ellos, hermanos, están diseñados y están preparados para trabajar en equipo. Cada quien ante alguna situación de emergencia, cada quien sabe lo que tiene que hacer. Y hermanos, eso a nosotros nos enseña, primero, que nosotros como iglesia, nosotros somos un cuartel, somos soldados de Jesucristo. Y como cuartel de soldados tenemos que entender que también nosotros nos necesitamos los unos de los otros. Que cada uno de nosotros no puede trabajar por sí solo. Hermanos, qué bendición por la iglesia. Y es verdad que cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros, mire, hermano, el país de nosotros es grande, y usted ve a la gente de lo que es el norte, la zona norte de México, y usted ve a uno del sur, usted va a ver una gran diferencia. Los del norte tienden a ser personas altas, grandes. Los del sur tienden a ser bajos de estatura. Yo soy del sur, ¿verdad? Yo soy del sur. Pero le voy a decir algo, y no es para vanagloriarse. Pero ¿sabe algo? Que los del sur son muy solicitados. Porque son gente de campo. Porque son gente que están acostumbradas a agarrar un colín. Tienen buena puntería con la piedra. O sea, son gente más tosca, que con lo que encuentren ellos te solucionan. Y sabe, hermanos, mire, y usted puede verlos cuando uno ve las camionetas, el camión de puros soldados, y usted ve grandotes, ve pequeños, ve medianos, entre todos ellos. Porque no importa tamaño, si es grande, si es pequeño, se necesitan el uno al otro. Y hermano mío, la iglesia de la misma manera, como cuartel militar, nosotros como hijos de Dios, como iglesia, aunque habemos muchos miembros, nos necesitamos el uno al otro. Y a veces, hermanos,
miren, no caigamos en el error, en la trampa del enemigo de que pues yo me lo puedo arreglar yo solo. Usted no se la puede arreglar solo o sola. Usted, al igual que yo, al igual que cada uno de nosotros, nos necesitamos. Y si nosotros entendemos que debemos de trabajar en equipo, créame, hermano, grandes cosas el Señor va a hacer. Un ejército dividido, un ejército donde cada quien jala por su propio lado, va a sufrir derrota, va a ser avergonzado, va a tener problemas. Los soldados se van a morir porque cada quien está por su lado. Pero cuando ellos trabajan en equipo, cuando ellos están unidos, hermano, ese ejército es fuerte, ese ejército es poderoso. Por eso, hermanos, cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos y cuando la iglesia, hermanos, nació, dice la Biblia que ellos estaban unánimes juntos. Y usted puede darse cuenta, hermanos, en el libro de los Hechos, era una iglesia que fue usada en gran manera. Ellos predicaron el evangelio en diferentes lugares. Y la razón, hermanos, es porque era una iglesia que aprendieron a estar unidos, a trabajar unidos, a trabajar en equipo. A veces en las escuelas nos dejaban proyectos y nos ponían a 5 o a 6, o si no, escoge a tu equipo. Y algunos de nosotros no éramos tan tontitos y nos juntábamos con los más inteligentes. Pero siempre hay uno o dos que lo único que quieren es jugar. Pero a final de cuentas quieren los méritos de lo que hicieron los otros 4. Hermanos, en la iglesia, la realidad es que todos nosotros, sin excepción, si usted es cristiano, usted tiene algo siempre que hacer. Y Dios a nosotros nos enseña en su palabra que como iglesia somos un solo cuerpo en Cristo. Y así como somos un solo cuerpo en Cristo, ambos nos necesitamos. En el mismo texto que nosotros leímos, dice la palabra de Dios en el versículo 14, capítulo 12, primero a los Corintios, dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijere el pie, para empezar el pie no habla, pero dice, y si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, la iglesia, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Cuáles son los cuerpos más débiles? Pero que son los más necesarios. Y en realidad tenemos varios. Tenemos varios órganos en nuestro cuerpo que son débiles, pero que son bien importantes. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? La Escritura está diciendo que si hay alguno de nosotros aquí que usted se siente insignificante, que usted cree que no es importante, que usted no vale, déjeme decirle que la respuesta es
que la Biblia nos enseña y nos dice en este versículo que por muy débil que usted quiera pensar que usted es necesario. Usted es necesario. Usted es necesario. Hermano, cuando usted no está en la iglesia lo siente. La iglesia lo siente. No es la misma. Mañana, temprano en la mañana, vaya a su trabajo, pero deje el pie en su casa. Deje la cabeza durmiendo y váyase a su trabajo. Ahora eso es ridículo, ¿verdad? Es que eso no se puede. Esto está hablando de que la iglesia trabaja en equipo cuando está unida. Y hermanos, si nosotros trabajamos en unidad, todas las cosas tienen mejores resultados. Cuando salimos a evangelismo, ahora qué bendición los hermanos que salen a evangelizar. A lo mejor usted sale por otra área, por cuestión del horario y todo, ¿verdad? Si usted no lo está haciendo, usted debería de unirse para salir a predicar el evangelio. ¿Sabe que multitud atrae multitud? Ahora usted puede decir, yo no sé evangelizar. Nadie nace sabiendo. Pero el solo hecho de usted ir, el solo hecho de usted estar ahí, eso habla de unidad. Hermano, que Dios nos ayude a nosotros a aspirar a ser un buen soldado. No se quede como un soldado raso. Aspire a hacer algo más. Y que a propósito, cuando usted, hermanos, aspira a hacer algo más, obviamente, disciplinándose, aprender a trabajar en equipo, a aprender a identificarse. La realidad, hermanos, es que eso no nada más le va a ayudar a usted a ser un buen soldado de Jesucristo, sino que eso le va a ayudar a usted en algún determinado momento a ayudar a otros a que también salgan del soldado raso y quieran hacer más para el Señor. Y de eso se trata la vida cristiana. Yo solamente le di 3 cositas de cómo llegar a ser un buen soldado de Jesucristo. Y ciertamente hay muchas más razones o muchas cosas que tenemos que hacer para llegar a ser un buen soldado. Está la obediencia. Pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Hermano, esforcémonos en ser buenos soldados de Jesucristo. Sin importar, hermanos, las circunstancias, sin importar lo que pase, Dios quiere que usted sea un buen soldado de Jesucristo. Esté lloviendo, sea un buen soldado. Esté haciendo muchísimo calor o esté haciendo frío, manténgase firme y sea un buen soldado de Jesucristo. Ahora, si usted está sin Cristo, si usted aún no se ha convertido a Cristo, el mensaje para usted en esta tarde es, como dice en el versículo 1, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Usted no puede ser un soldado de Jesucristo si primero no experimenta la gracia de Dios en su vida. ¿Qué es la gracia de Dios en su vida? La gracia de Dios es lo que Dios quiere darle a usted, y eso es la salvación. Eso es la vida eterna. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por causa de nuestro pecado, nosotros no solamente estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos condenados en el infierno
por el hecho de ser pecadores. No es porque Dios sea malo. Dios es amor. Y en su amor Él envió a su Hijo Jesús a morir por ti. Porque Él no quiere que tú sufras la condenación en el infierno. Entonces Dios, en su amor, en su gracia, envió a su Hijo a venir a morir a este mundo para tomar nuestro lugar. Y ahora ese sacrificio que Él hizo, ese sacrificio que Él hizo es suficiente para traer el perdón de tus pecados. Nada te va a salvar excepto el Señor Jesucristo. Jesús dijo en el texto que está ahí arriba: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Usted necesita a Cristo. Tú necesitas a Cristo. Y una vez que Cristo sea tu Salvador, sea tu Señor, entonces tú estarás o serás un soldado de Dios. Y podrás entonces trabajar, disciplinarte para que tú vayas escalando en tu vida cristiana. Pero primero necesitas convertirte a Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, en esta noche, por aquellos que no tienen la seguridad de su salvación. Ahora, amigo, amiga, si usted no tiene a Cristo en su vida, no se vaya de este lugar sin antes tener un encuentro con Jesús. En su palabra Él dice que el que a mí viene yo no le echo fuera. Él es amplio en perdonar. Tú necesitas a Cristo. A veces creemos, pensamos que tenemos mucha vida por delante. Y esa es una de las mentiras más grandes que a veces Satanás le hace creer a la gente. Y somos como la flor, que de aquí a un rato se marchita. Somos como la neblina, que cuando abrimos la ventana de nuestra casa en la mañana está ahí. Cerramos la ventana, nos ponemos a hacer alguna diligencia y volvemos a abrir la ventana, se fue. Así es nuestra vida. Entrégale tu vida a Cristo si aún no te has convertido de tus pecados. Órale a Dios y pídele perdón por tus pecados. Y puedes hacerlo de esta manera, poniendo tu fe y tu confianza en Cristo. Puedes orarle así: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que por causa de mi pecado estoy separado de ti y estoy condenado en el infierno. Perdóname, límpiame de mi pecado, me arrepiento de ellos. Entra en mi corazón y llévame al cielo el día que yo muera. Gracias por salvarme. Si usted le ha pedido a Cristo que le salve, no le vamos a hacer hablar en público nada, solamente queremos orar por usted. Y si usted en esta noche le pidió a Cristo que le salve, solamente queremos que ahí donde usted esté, levante su mano. No le vamos a hacer decir nada, nada más queremos saber para orar por ti. Si tú le pediste a Cristo que te salve, ¿alguien? ¿Nadie? Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Bendice a tu iglesia y ayúdanos a ser buenos soldados de Jesucristo. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.